porque hay un lugar en nuestro planeta al que no se nos permite entrar libremente. No es una base militar en guerra, ni una zona contaminada, ni un territorio recién descubierto. Es un continente entero, la Antártida. Desde siempre nos han dicho que ahí no hay nada, solo hielo, frío extremo y científicos estudiando el clima. Un lugar vacío, sin importancia para la vida humana. Pero si eso fuera cierto, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué es uno de los lugares más restringidos y vigilados del mundo? No puedes viajar cuando quieras, no puedes moverte libremente, no puedes explorar sin permisos especiales. Y hay zonas donde está completamente prohibido acercarse, sin importar quién seas. Vivimos en una época donde puedes viajar casi a cualquier rincón del planeta. Puedes visitar desiertos, selvas, volcanes, zonas de guerra y regiones extremas. Pero hay un punto donde esa libertad termina: la Antártida. En 1959 se firmó el Tratado Antártico, un acuerdo que establece que este continente no pertenece a ningún país y que solo puede usarse con fines científicos. En teoría suena pacífico. En la práctica, se convirtió en una barrera invisible, porque este tratado no solo regula el hielo, regula el acceso, regula la información y, sobre todo, regula el silencio. Existen zonas donde no se puede volar, rutas marítimas que no se pueden cruzar, regiones que aparecen borrosas o censuradas en mapas satelitales. Y cuando alguien pregunta por qué, las respuestas siempre son vagas. Condiciones extremas, seguridad, protección ambiental. Pero esas mismas condiciones existen en otros lugares del mundo que no están cerrados. Entonces la pregunta cambia. Ya no es porque la Antártida es peligrosa, es porque es diferente. Este video no busca darte una verdad absoluta, busca algo más inquietante, hacerte dudar de la versión oficial. Porque cuando un lugar está prohibido para todos, no es para protegernos a nosotros, es para proteger algo más. Y esa es la pregunta que vamos a explorar. La prohibición de la Antártida no es un mito, no es una exageración de Internet, es real, está documentada y es aceptada oficialmente, aunque pocas personas se detienen a analizarla. En 1959, 12 países firmaron el llamado Tratado Antártico. Hoy son más de 50 las naciones que lo respaldan. Según este acuerdo, la Antártida no pertenece a ningún país, no puede ser explotada comercialmente y solo puede utilizarse con fines científicos y pacíficos. En papel, suena como un pacto noble, un continente dedicado al conocimiento y la cooperación. Pero cuando observas cómo funciona en la práctica, empiezan las preguntas incómodas. No cualquier científico puede ir, no cualquier expedición es aprobada. No puedes llegar, explorar y documentar libremente, como en casi cualquier otro lugar del planeta. Cada movimiento está regulado, cada ruta vigilada, cada actividad supervisada. Incluso los turistas que logran viajar lo hacen bajo condiciones estrictas. Rutas específicas, tiempos limitados, zonas a las que no se les permite acercarse, y siempre acompañados. No puedes desviarte, no puedes explorar por tu cuenta, no puedes grabar lo que quieras. Existen áreas enteras del continente que están completamente fuera del alcance civil. No aparecen en los recorridos turísticos, no se mencionan en folletos, y cuando se pregunta por ellas, la respuesta suele ser la misma. Son zonas protegidas, pero la Antártida completa, en teoría, ya es una zona protegida. Entonces, ¿por qué dividirla aún más? ¿Por qué establecer niveles de acceso dentro de un lugar que ya es inaccesible? Además, hay restricciones aéreas. No se puede sobrevolar libremente todo el continente. Hay coordenadas específicas donde los vuelos están prohibidos o desviados automáticamente. Y si alguien intenta cruzar sin autorización, no recibe una multa turística, recibe intervención internacional. Eso es lo que hace a la Antártida diferente de cualquier otro sitio extremo del planeta. No se trata solo de sobrevivir al frío, se trata de obedecer un control absoluto. Y aquí surge una duda fundamental. Si no hay nada ahí, si solo es hielo, rocas y viento, ¿por qué tanto esfuerzo en vigilarlo? Porque no se protege con tanto rigor lo que no importa. Se protege aquello que tiene valor, o aquello que no debe ser visto. Y esta es apenas la superficie del iceberg. Cuando empiezas a observar la Antártida con más atención, hay detalles que simplemente no encajan. No son teorías todavía. Son anomalías documentadas, inconsistencias visibles y silencios incómodos. Uno de los primeros puntos extraños aparece en los mapas. Durante años, ciertas zonas del continente han mostrado imágenes borrosas, cubiertas o directamente ausentes en plataformas satelitales. En un mundo donde casi cualquier calle puede verse con precisión, resulta extraño que regiones enteras de un continente permanezcan ocultas.
La explicación oficial habla de errores técnicos, reflejos del hielo o condiciones climáticas extremas. Pero esas mismas condiciones existen en otros polos, glaciares y cordilleras. Y aún así, las imágenes son claras. Otro punto inquietante son las estructuras detectadas bajo el hielo. Radar de penetración terrestre ha revelado montañas, lagos gigantes y formaciones geométricas que no deberían existir de manera natural. El lago Vostok, por ejemplo, permanece aislado bajo kilómetros de hielo desde hace millones de años. Un ecosistema completamente cerrado, sin contacto con la superficie, sin luz solar. Y aún así, cuando se perforó por primera vez, se hizo con extrema cautela, como si no se tratara solo de evitar contaminación, sino de evitar descubrimientos inesperados. También están las bases, no solo las científicas conocidas, sino instalaciones de las que se habla poco, ubicadas en puntos estratégicos y operadas por distintas potencias. Algunas aparecen y desaparecen en registros oficiales, otras cambian de nombre, de función o de estatus, y otras simplemente no se mencionan. ¿Por qué tantas naciones mantienen presencia constante en un lugar que, supuestamente, no tiene valor estratégico? Luego están las anomalías térmicas, zonas donde el hielo se derrite más rápido de lo esperado, puntos de calor detectados en un continente que debería ser uniformemente frío. La explicación vuelve a ser la misma, actividad geotérmica. Pero incluso esa explicación genera más preguntas que respuestas, porque esos puntos no siempre coinciden con fallas tectónicas conocidas, y porque su ubicación parece demasiado específica. Cuando juntas todos estos elementos, mapas incompletos, estructuras bajo el hielo, bases silenciosas y anomalías térmicas, empieza a formarse un patrón. No uno claro, pero sí inquietante. La Antártida no es solo un desierto helado, es un lugar lleno de información fragmentada, de datos que existen pero no se conectan públicamente. Y cuando algo no se conecta, no es porque falten piezas, es porque alguien decidió no mostrarlas. Y aún no hemos llegado a las teorías. Cuando las anomalías se acumulan y las respuestas oficiales dejan vacíos, el espacio se llena con teorías. Y en el caso de la Antártida, las teorías no nacen de la nada. Nacen de expediciones, documentos antiguos y decisiones militares que nunca fueron explicadas del todo. Una de las más mencionadas es la Operación High Jump. En 1946, Estados Unidos envió a la Antártida una de las mayores expediciones militares jamás realizadas en tiempos de paz. Portaaviones, destructores, submarinos y miles de soldados fueron desplegados en un continente que, según la narrativa oficial, no tenía valor estratégico. La misión debía durar varios meses, pero terminó antes de tiempo, sin una explicación clara. Algunos informes hablan de condiciones extremas, otros mencionan fallas técnicas, pero existen testimonios que sugieren encuentros inesperados y pérdidas que nunca se detallaron públicamente. Desde entonces la Antártida dejó de ser solo un lugar para explorar y pasó a ser un lugar que debía controlarse. Otra teoría apunta a mapas antiguos, cartografías previas a la era moderna que muestran la Antártida sin hielo, con ríos y costas detalladas. Mapas que, según la historia oficial, no deberían existir. ¿Cómo pudieron ser dibujados con tanta precisión? ¿Y por qué coinciden con formaciones reales detectadas bajo el hielo actual? Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que la Antártida no siempre fue un desierto congelado, que pudo haber albergado una civilización avanzada antes de quedar sepultada por el hielo. Y si eso fuera cierto, ¿qué quedaría de ella bajo kilómetros de hielo? Otras teorías hablan de entradas, no túneles simples, sino vastos sistemas subterráneos, zonas donde el hielo no cubre completamente la Tierra, aberturas naturales o artificiales que podrían conducir al interior del continente. Estas ideas se conectan con relatos de calor inexplicable, vuelos desviados y áreas completamente cerradas al público. También existe la teoría del interés tecnológico, que la Antártida alberga algo que no puede replicarse en ningún otro lugar del planeta. Algo que varias potencias prefieren estudiar en silencio, lejos de miradas civiles. Por eso el control, por eso el tratado, por eso el acceso limitado. No para proteger el hielo, sino para proteger lo que el hielo cubre. Pero ninguna de estas teorías puede confirmarse abiertamente, porque el lugar donde podrían probarse no está abierto al mundo, y eso nos lleva a la pregunta final. Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué hay exactamente en la Antártida. La verdadera pregunta es por qué no se nos permite comprobarlo por nosotros mismos. En un mundo donde la información viaja en segundos y donde casi todo puede documentarse, la Antártida permanece como una excepción, un continente completo fuera del alcance del ciudadano común. No por imposibilidad, sino por decisión.
La versión oficial insiste en que se trata de protección ambiental y cooperación científica, y puede que parte de eso sea cierto. Pero la historia nos ha demostrado que cuando algo se controla de forma tan estricta, rara vez es solo por buenas intenciones. No se trata de afirmar que todas las teorías son reales, ni de decir que la historia oficial es completamente falsa. Se trata de reconocer que existen demasiadas restricciones, demasiados silencios y demasiadas coincidencias. Porque si la Antártida no oculta nada, ¿por qué no abrirla al mundo bajo supervisión transparente? ¿Por qué no permitir exploraciones independientes? ¿Por qué no mostrar todo lo que se sabe? El conocimiento no debería necesitar permisos, y la curiosidad humana nunca ha sido un crimen. Tal vez la Antártida sea solo hielo, o tal vez sea un archivo congelado de nuestro pasado, o un punto clave para entender algo que aún no estamos listos para aceptar. Lo único seguro es esto: mientras siga siendo un lugar prohibido, seguirá alimentando preguntas. Y mientras existan preguntas sin respuesta, existirán teorías. Este iceberg no termina aquí, porque la Antártida sigue ahí, en silencio, observando, y esperando a que alguien, algún día, decida contar toda la historia. Si este video te dejó pensando, comenta la palabra Antártida en los comentarios, y cuéntame qué te pareció este video. Quiero saber qué crees que realmente se oculta en la Antártida. Si te gustan este tipo de investigaciones, apóyalo con un like, suscríbete al canal, y comparte este video con alguien que también dude de la versión oficial. Sígueme en mis redes sociales para más contenido de misterio, teorías y lugares prohibidos del planeta. Nos vemos en el próximo video.